vamos a hablar acerca de la esperanza, pero de una esperanza viva. ¿Qué podemos hacer para tener una esperanza viva? Ayer, repito, hablamos de la fe. El día de hoy vamos a hablar de una esperanza viva. ¿Qué debemos de hacer para tener una esperanza viva? Voy a pedirles que inclinemos el rostro y oremos al Señor para pedir la dirección del estudio de su palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque tu bendición nos acompaña en esta hora. Queremos pedirte, Señor, que puedas dirigirnos a través del Espíritu Santo para que puedas ungir nuestra mente y poder comprender y entender, Señor, el mensaje que tienes para nosotros. Permite que al salir de este lugar podamos salir con una mente clara, una mente definida sobre lo que tenemos que hacer, sobre el plan que tienes para con nosotros, Señor. Y por favor, permite que cada palabra que salga de mi boca, Señor, no sean pensamientos propios, sino solamente palabras que vienen de lo alto. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero decirles, hermanos, que hablando acerca de la esperanza, se ha descubierto que es vital para el ser humano. En una ocasión se hizo un experimento y se colocó a dos grupos de ratas. Estos dos grupos de ratas fueron colocados en baldes o en cubos de agua. Sin embargo, el primer grupo de ratas fue colocado en un balde, en un recipiente con agua, y fue dejado allí, y los investigadores se dieron cuenta que después de una hora todas las ratas que habían sido colocadas en el agua habían muerto. Para el siguiente grupo se colocó otro recipiente de agua, se colocaron al siguiente grupo de ratas, pero en esta ocasión no las dejaron solamente en agua, sino que cada cierto tiempo llegaban y sacaban a una rata. Los investigadores a cada cierto tiempo llegaban y sacaban una rata. Lo increíble de este experimento es que el segundo grupo de ratas estuvo la mayoría de ellas que no lo nadando por alrededor de 24 horas. Increíble. El primer grupo murió a la primera hora, pero los demás en el segundo grupo aguantaron nadando casi 24 horas. ¿Por qué? ¿Cuál fue la diferencia? Llegaron a la conclusión los investigadores que este segundo grupo de ratas tenía la esperanza de que pudieran llegar a rescatarla y se mantenían nadando. Estos investigadores decían, si para un roedor como una ratita es importante la esperanza, ¿qué tan importante es para el ser humano la esperanza? ¿Qué tan importante es mantenerse con vida, mantenerse con una esperanza, pero una esperanza viva? Ahora, el peligro de mantener una esperanza es que podemos mantener una esperanza en algo erróneo. De pronto fijamos nuestro destino y nos aferramos de algo erróneo, algo que no va a darnos resultado, como la historia del día de ayer, que la mujer dejó sus esperanzas en doctores, gastó sus recursos, pero nada de eso le ayudó. La esperanza que nosotros debemos de tener es una esperanza viva, una esperanza aferrada a algo que pueda sostenernos. Y en esta ocasión vamos a hablar de un personaje interesante en la Biblia, un personaje que aparece en el libro de Génesis, que su historia es crucial para la vida que nosotros podemos, en esta ocasión, para el mensaje que nosotros queremos compartir con ustedes. La esperanza que esta persona tuvo es una esperanza que puede ser de bendición para cada uno de nosotros. Vamos a hablar acerca de Jacob. Muchos de nosotros hemos escuchado hablar de Jacob. ¿Quién era Jacob? Jacob era un mellizo, nació con su gemelo Esaú.
Sin embargo, como la mayoría de ustedes saben, los gemelos, aun cuando se les dice gemelos, siempre nace uno primero que el otro. Y dice la Biblia que estos gemelos empezaron a pelear desde el vientre de la madre. Hubo una disputa desde el vientre de la madre, y la disputa se trataba sobre quién debía nacer primero. Parecía que Jacob nacía primero, y entonces se volteó y nació Esaú, pero dice la Biblia que Esaú nació y Jacob venía atrás tomado del calcañar, del talón, que aferrado Jacob, ¿no es cierto? Pero dice la Biblia que Dios le dio un mensaje a la madre de estos gemelos y les dijo: déjame decirte que el menor va a gobernar sobre el mayor. La profecía de Dios decía que Jacob iba a ser más que Esaú. Eso era la profecía de Dios. Eso era lo que el Señor había anunciado. Sin embargo, ¿qué fue lo que ocurrió en esa ocasión? Quiero decirles, hermanos, que el nombre de Jacob, de paso, tiene una connotación no muy bonita. ¿Alguien de aquí se llama Jacob? ¿No? ¿Conocen a algún Jacob? Si conocen algún Jacob, quizás sea uno de los nombres, de los significados a los que casi no les guste su significado. Jacob significa mentiroso. Eso significa Jacob. Es un significado no muy bonito, ¿verdad? ¿Quién se quiere llamar mentiroso? Ayer la mayoría levantó la mano y dijo que a nadie nos gusta que nos mientan. Y es que todos queremos que nos hablen con la verdad. Y si detectamos que alguien es mentiroso, de pronto decimos: no, a ese ya no le creas. A ese es puro cuento. No le hagas caso. Y empieza a perder credibilidad. Bueno, Jacob, el nombre de Jacob significa engañador. Sin embargo, hay algo bonito en la historia de este personaje, porque aunque dice la Biblia que había una profecía que decía que él iba a ser gobernante, dice la Biblia que estos dos hermanos, aun cuando son hermanos como comúnmente sucede, eran muy diferentes. Y es increíble cómo es posible, de pronto los padres se preguntan y dicen: ¿cómo es posible que le doy la misma educación a los dos, le doy lo mismo de comer, les trato igual, pero no se parecen para nada? Uno es más callado, el otro habla más. Quienes son padres de más de un hijo saben a lo que me refiero. Mi mamá tuvo 2 varones. Y ella anhelaba tener una niña. Dios no le regaló una niña como hija, pero gloria a Dios, nació mi niña. Y para ella es su princesa, su reina y todo, ¿verdad? Ustedes saben que las mamás con los nietos se vuelven locos. Yo no entiendo cómo es que mi mamá ve a mi hija y esa madre que regañaba y que gritaba, ahora ya se acabó. Y mi niña me dice: mi abuelita es tan linda, porque no la conociste de madre, le dijo. Si la hubieses conocido era... Pero hermanos, mi madre tuvo 2 hijos y los 2 muy diferentes. Algunos de ustedes conocen a mi hermano menor, Daniel, muy distinto a un servidor. Él habla hasta por los codos y usted puede decir: pastor, pero usted también habla. Sí, pero aquí en el púlpito. Si usted me encuentra afuera, voy a hablar allí poquito, medio le voy a contestar. Somos diferentes los hermanos, y así Jacob y Esaú eran 2 personas totalmente distintas. Dice la Biblia que Esaú era del campo, mientras que Jacob le gustaba estar con su madre. Pero hubo un error. La Biblia dice que se manifestó un error. La Biblia dice que en el momento en el que Rebeca sintió mayor amor por Jacob,
Aunque ya había escuchado la profecía de Dios, aunque ya sabía lo que iba a pasar, Rebeca se desesperó. Y aquí viene lo importante que es la esperanza. Y quiero que busquen en su Biblia Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo 4. Vean qué dice la Biblia en Romanos capítulo 15, versículo 4. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Dice la Biblia claramente, el apóstol Pablo en la carta a los Romanos dice que lo que se escribió en la Biblia, en la palabra de Dios, para nuestras enseñanzas se escribieron, para desarrollar ¿qué cosa? Paciencia, para que tengamos ¿qué cosa? Esperanza. ¿Y saben de dónde viene la palabra esperanza? De poder saber esperar. Pero es que al ser humano no nos gusta esperar. ¿Saben ustedes por qué se han vuelto tan famosas y tan millonarias las empresas de comida rápida? Porque al ser humano no le gusta esperar, porque el ser humano quiere las cosas rápido. Y déjenme decirles que conforme la generación va avanzando, las nuevas generaciones quieren las cosas aún más rápido. Hay una aplicación en el celular, TikTok. Empezaron con videos de segundos, 15 segundos. Todo lo que quieras ver, délo en 15 segundos, porque de ahí pierdes mi atención. ¡Wow! En 15 segundos, rápido, ¿qué quieres? Dime. Capta mi atención. Todo rápido, porque empezamos a perder la esperanza, empezamos a aprender a esperar. Y ese fue el error que Rebeca y Jacob cometieron. La Biblia dice que Dios le había dicho, Jacob, le dijo a Rebeca, tu hijo Jacob va a ser el que va a gobernar, va a ser el que va a recibir la primogenitura. Rebeca creyó en la palabra de Dios, sin embargo no supo esperar. ¿A cuántos nos cuesta poder saber esperar? Y es que Jacob anhelaba la primogenitura, ya que la persona que recibía la primogenitura tenía ciertos beneficios, ciertas bendiciones. Era el que tenía la mayor influencia sobre toda la familia. Aparte, era el líder espiritual de la familia y también era el que heredaba la mayor parte del padre. Por lo tanto, a Jacob le convenía la primogenitura. Pero Jacob, luego Esaú, no había sido tan amante de lo espiritual. A él no le interesaba tanto ser líder espiritual, tener influencia sobre la familia. Quizá le pudo haber interesado el dinero, pero no más. Y entonces Rebeca ideó un plan. Ustedes conocen la historia. La Biblia dice que llegó el momento en el que Isaac iba a dar la primogenitura. Y entonces Jacob junto con su madre idearon un plan y se vistió, dice la Biblia, similar a Esaú. Se puso incluso pieles en los brazos para asemejar los brazos velludos de Esaú, porque Esaú era velludo y Jacob era lampiño. Ahora, hermanos, esto es interesante y quiero que pongan mucha atención en esto. La Biblia dice que Jacob junto con su madre y por consejo de su madre decidió engañar a su padre. Qué importante es poder tener esperanza. Qué importante es saber esperar. Qué importante, cuán a menudo por una mala decisión nuestra vida puede arruinarse en un momento. No pasa nada, nadie lo va a saber, nadie se va a enterar. Cambia estos fondos de aquí, colócalos allá, nadie sabe, nadie lo revisa. Puedes estar con esa mujer, con ese varón, aunque no sea tu esposa o tu esposo, nadie lo va a saber.
Pareciera ser que es un segundo, es un momento en el que la mente tiene que trabajar y pensar, y en algún momento esa falta de sabiduría para poder decidir correctamente puede llevarte a una ruina total. Rebeca pensó y dijo: voy a ayudarle a Dios. Si Dios dice que Jacob va a ser mayor que su hermano, entonces voy a ayudarle para que le den la primogenitura. ¿Sabes qué, querido hermano? Dios no necesita ayuda de nosotros. Dios no necesita ayuda de nosotros. Lo que Dios va a hacer contigo no necesita ayuda más que tu disposición, que tú estés dispuesto, que tú estés en espera, que tú estés paciente con Él, que tú creas en Él, confías en Él. Dios no espera nada más. Dios no necesita que tú le ayudes. Lo increíble, hermanos, es que nosotros tenemos que comprender, y Rebeca no lo entendió, que hay una diferencia muy grande entre Dios y nosotros. Nosotros somos limitados con un tiempo, tenemos un principio, y mientras estemos en esta tierra tendremos un fin. Llegará el momento en el que llegaremos al momento del descanso, de la muerte terrenal. Nuestra mente es finita en eso, no podemos pensar. Por eso es que hay muchas personas que dicen: pastor, ¿y desde cuándo existe Dios? La respuesta de la Biblia es que Dios existe desde siempre. No tiene un principio y no tiene un final, pero no lo podemos entender. Hagan de cuenta que si nosotros vemos esta manta que está aquí, esta manta negra que está aquí, nosotros podemos ver dónde inicia y podemos ver dónde termina. Esa es la vida del ser humano, tiene un inicio y tiene un final. Pero Dios está infinito hacia allá, infinito hacia allá. No hay un principio, no hay un fin de Dios. Segunda diferencia: Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Dios conoce los tiempos, por lo tanto, para Dios nunca es tarde. A Dios nunca se le hace tarde. Los tiempos de Dios son perfectos. ¿Han escuchado esa frase? Los tiempos de Dios son perfectos, pero debemos de comprenderla para no cometer el error que Rebeca cometió. ¿Qué quiere decir que los tiempos de Dios son perfectos? Es que Dios no se atrasa. Cuando va a llegar el momento en el que Dios va a bendecirte, Él lo va a hacer en el momento preciso, ni antes ni después. Por eso el Señor desea que tú tengas esperanza y que confíes en Él, confíe en su palabra. Dice la Biblia que Rebeca y Jacob engañaron a su padre. ¿Por qué decíamos acerca de las decisiones? Hay una mentalidad que permea no solamente en los jóvenes, la mayoría lo dicen los jóvenes, pero no solo permea en los jóvenes. Una mentalidad que dice: yo hago de mi vida lo que yo quiera. Y esa mentalidad ha traído diferentes movimientos revolucionarios. A mí nadie me va a decir qué hago con mi cuerpo. Yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera. Yo no puedo decidir sobre mi cuerpo porque es mi cuerpo. Sin embargo, déjenme decirles, hermanos, que aunque parece muy lógico eso, es tu cuerpo, haz lo que quieras, tienes derecho. Es más, la Biblia en Eclesiastés capítulo 11, versículo 9 dice: haz lo que quieras, ve a donde quieras, sigue los caminos de tu corazón como tú quieras. ¿Así dice la Biblia, sí o no? Sí, así dice la Biblia. Y si no me creen, Eclesiastés 11:9 dice: sigue los caminos de tu corazón, ve a la vista de tus ojos, haz lo que tú quieras, dice. Porque a diferencia de algunas personas que dicen: es que yo no quiero ir a la iglesia, sobre todo la iglesia adventista, porque ahí prohíben todo. Los adventistas son bien aburridos, no comen puerco. Ay, de lo que se pierden los adventistas. Tan mal de la cabeza los adventistas, ¿cómo no van a comer puerco? No visten como sea, no van a todos lados. Es que Dios es un Dios de prohibiciones. Y cuando le preguntas a un adventista que no ha leído bien la Biblia: ¿y por qué no haces esto? Es que en la iglesia me lo prohíben. No, ni la iglesia, ni la Biblia, ni Dios te prohíbe hacerlo. Dios dice: hazlo.
Solo ten en cuenta, dice Dios, que sobre todas las cosas te juzgaré. La Biblia también dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Porque Dios crea a seres inteligentes que son capaces de decidir, capaces de pensar, capaces de saber qué es lo mejor para nosotros. Sin embargo, Satanás siempre mete sus narices donde nadie lo invita. Y él ha creado una serie de distractores tan grandes que nublan nuestra visión sobre lo que es correcto y lo que no. Nos desesperan. Hay un mundo de crisis, hay un mundo de situaciones difíciles, de problemas. Tenemos que solucionarlo, tenemos que enfrentarlo. Ya me imagino a Rebeca pensando, Isaac ya está grande, es un anciano, ya no ve, en cualquier momento se va a morir, y si se muere, entonces ¿dónde va a quedar la primogenitura? Y Rebeca estaba estresada, estaba ansiosa, porque no sabía esperar, no tenía la esperanza en Jehová. La Biblia dice que después de que Jacob roba, porque eso es lo que hizo, robó a través de engaños y mentiras la primogenitura de Esaú. Cuando Esaú lo descubre, se enoja. Y recuerden que Esaú era cazador, Jacob era de caza, así que no había forma de que Jacob pudiera hacerle frente a Esaú. Lo que tiene que hacer, y por consejo de Rebeca nuevamente, es: huye, vete. ¿Y saben qué es lo interesante? El libro de Patriarcas y Profetas dice que esa fue la última vez que Jacob vio a su madre. Yo hago con mi vida lo que yo quiera. Mentira. Las decisiones que tú tomas afectan a las personas que te rodean. Un hijo que toma malas decisiones va a hacer sufrir a sus padres. No hay dolor más grande para un padre que ver sufrir a sus hijos, que ver a sus hijos tomar malas decisiones. Padres que toman malas decisiones hacen sufrir a sus hijos. Es mentira cuando dices: yo hago de mi vida lo que yo quiera. Sí, lo puedes hacer, pero ten en consideración que tus decisiones van a afectar a las personas que te rodean, y sobre todo aquellas que más te aman. Entonces ya no es tanto mi decisión. Entonces es una decisión mía, pero que conlleva una responsabilidad. Y esa responsabilidad debe ser depositada en una esperanza en Dios. Pero ¿qué pasa cuando uno se equivoca? ¿Qué pasa cuando nosotros decidimos desobedecer a Dios? ¿Qué pasa cuando nosotros decidimos ir en contra de la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que normalmente hacemos? Y el apóstol Pablo lo dice: soy un miserable, porque cuando quiero hacer las cosas buenas y las cosas malas que no quiero hacer, eso es lo que termino haciendo. Yo me siento muy identificado con el apóstol Pablo. Siempre digo: ya no voy a hacer esto, ya no le voy a gritar a mi niña de esa forma, y al ratito ya me estoy viendo así y digo: Señor, ¿por qué? El apóstol Pablo lo explica y dice: hay un pecado que domina mi vida, pero no hay una excusa. Nosotros estamos desobedeciendo la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la actitud que Dios toma? Quiero que busquen Génesis capítulo 28. Génesis capítulo 28. Génesis es el primer libro de la Biblia. De hecho, Génesis significa en el principio. Génesis 28, versículos 11 y 13. Voy a darle lectura y por favor quiero que ustedes me sigan con la vista. Jacob, recuerden, engañó a su padre, le robó la primogenitura a su hermano quiere matarlo, él sale huyendo. Y entonces dice la Biblia en el versículo 11: llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. De las piedras de aquel paraje tomó una para su cabecera y se acostó en aquel lugar, y tuvo un sueño y vio una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo. Ángeles de Dios subían y descendían por ella. Jehová estaba en lo alto de ella y dijo: yo soy Jehová,
el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac, la tierra que está a costado te la daré, a ti y a tu descendencia. Vean lo que hace Dios. Dios es un Padre amoroso, el cual te dice: hijo, no hagas esto, hijo, no vayas por ese camino. Yo deseo que no tomes esa decisión, pero no porque quiere mandarnos, quiere obligarnos, quiere hostigarnos, es porque es un Padre amoroso que quiere lo mejor para nosotros. Pero cuando nosotros nos equivocamos, en vez de una recriminación, el día de ayer dijimos que cada vez que Dios quiere tener un encuentro contigo, es Él el que toma la iniciativa, y aquí lo vemos una vez más. Jacob está huyendo. ¿Cómo creen que se siente? Se ha separado de su familia, sabe que falló, sabe que se equivocó. Las cosas no salieron como él las tenía planeadas. Y allá va Jacob solo, con miedo, cansado, tiene hambre. Satanás es un cobarde porque te ofrece cierta diversión, cierto placer, y cuando ya te hace caer, te deja sufrir. Eso es lo que hace el pecado. Y allí está Jacob sufriendo, solo en medio del desierto. Se encuentra una piedra, la toma y se duerme de cansancio. Y entonces Dios le habla en sueños a Jacob y le presenta un hermoso sueño. Hermanos, es un hermoso mensaje. ¿Saben cuál es el mensaje? La Biblia dice que en sueño Jacob vio que el cielo y la tierra estaban unidos por una escalera. ¿Qué significa eso? A través de la Biblia entendemos que cuando Adán y Eva no habían pecado, dice la Biblia que Dios podía hablar con el hombre cara a cara. A causa del pecado se causa una división entre el cielo y la tierra. Hay una división, hay una ruptura. No puede unirse porque ahora la tierra ha caído en pecado. Pero dice la Biblia que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, ¿cómo dice la Biblia que murió? Dice: y fue levantado el Hijo del Hombre, levantado en un madero. Cuando nosotros vemos la muerte de Jesús, vemos a Jesús entre el cielo y la tierra. Jesús está en medio porque Jesús es la conexión, o más bien la reconexión para unir el cielo y la tierra. ¿Y saben qué estaba diciendo Dios a Jacob a través de ese sueño? Jacob, te equivocaste, fallaste, tomaste malas decisiones. A través de eso estás sufriendo, estás solo. No era esa la persona con la que te tenías que casar. No era ese el negocio que tenías que iniciar. No era esa la forma en la que tenías que educar a tus hijos. No era esa la elección que tenías que tomar. Te lo hice ver, quise ayudarte y ahora tienes un problema. Eso está diciendo Dios a nosotros a través de este mensaje. Pero hay una escalera que vincula a Dios y a la humanidad. Y vean lo que dice la Biblia en el versículo 13, porque dice Génesis capítulo 13: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra que está a costado te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Qué está diciendo Dios? A ese engañador, a ese pecador, a ese traidor. ¿Cómo se atrevió a engañar a su padre? ¿Cómo se atrevió a robarle a su hermano? Dios le dice: hey, todavía te voy a dar una tierra, todavía voy a cumplir la promesa que te dije que iba a cumplir, la voy a cumplir. Hermanos, no es posible que Dios sea un Dios grande en misericordia, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A mí me encanta el versículo que la Biblia dice que donde abundó el pecado, tú y yo somos de pecado abundante.
Pero allí donde abunda el pecado, donde hay personas tan malas, dice la Biblia que sobreabunda la gracia de Dios. Amén por eso. ¡Qué bendición! Gracias a Dios, porque yo soy una persona mala, pero Dios me ama y lo demostró allí con Jacob. Y le dijo: Jacob, te equivocaste, pero ve esta escalera. Porque esta escalera demuestra que hay una unión, que hay un ser, una persona. Jesús une aún cuando el pecador ha fallado, hay una oportunidad de poder tener un encuentro. Pero ¿qué tiene que hacer para lograr ese encuentro? Es necesario, queridos hermanos, que nosotros podamos comprender cuáles son las acciones, cuáles son las situaciones que en algún momento tienen que llevarnos. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios misericordioso. Sin embargo, cuando nosotros nos equivocamos, tenemos consecuencias que enfrentar. ¿Qué pasaría si yo le digo al Señor: Señor, voy a entregar mi vida a ti? Estoy mal, estoy metido en un problema, pero quiero entregar mi vida a ti. Dios va a aceptarte tal y como estás. Sin embargo, tengo quizá unas noticias no muy buenas para ti. Las consecuencias se tienen que enfrentar. Si Dios no nos amara, nos librara de las consecuencias. Pero como Dios nos ama, las consecuencias se tienen que enfrentar. Cierta ocasión me tocó visitar en una campaña similar a esta. Salimos a hacer visitas con un hermano en una de las iglesias de Tuxtla Gutiérrez, de donde es un servidor, ahí en Chiapas. Y recuerdo que la iglesia había hecho provisiones para que le pusieran gasolina a mi carro y pudiéramos movernos a hacer las visitas, porque eran las distancias largas. Y recuerdo que esa ocasión el carro tendría como un cuarto, y le dije al hermano que íbamos a parar en la gasolinera, íbamos a poner con el sobre que había hecho la provisión la iglesia. Y cuando estaba por pagar, el hermano me dijo: pastor, guarde ese sobre, yo voy a poner la gasolina. Hermano, le dije: no es necesario, la iglesia ya hizo provisión. No, pastor, yo voy a poner la gasolina, por favor, permítame. Y me llamó la atención algo que él dijo: usted no me conoció antes, pastor, pero si yo antes invitaba rondas de cerveza en una cantina, ¿cómo no voy a ponerle gasolina a su carro para ir a hacer obra misionera? Por favor, permítame hacerlo. Después de ese argumento le dije: hermano, está bien si así usted lo desea, pero platíqueme, por favor. Y esta historia que voy a contar, yo le pedí permiso al hermano para contarla. Él me dijo, y trataré de resumirla porque es una historia larga, pero él me dijo: pastor, usted no conoce nada de mi vida. Yo era una persona perdida totalmente en el alcohol, pero no solo en el alcohol, pastor. Yo llegué a ingerir droga, pero con una adicción tal que empecé a hacerme de deudas. Mi familia ya no sabía qué hacer conmigo. Tenía una esposa y una niña, la cual todo el tiempo mi esposa me decía: por favor, deja eso, cambia, pero no podía. Las deudas llegaron a tal punto que empezaron a quitarle sus cosas. Y un día, entre todas las deudas que tenía, le avisaron que había una orden de aprehensión hacia él. Ese día llegó a su casa, le contó a su esposa no pudo aguantar más y le dijo: vienen a sacar, a desalojarnos, van a sacar todas las cosas porque las escrituras de la casa ya se tuvieron que dar también por las deudas que tú tienes, y ahora me dices que te van a meter a la cárcel. ¿Sabes qué? Ya no aguanto. Y en esa ocasión la hermana agarró todo lo que tenía y se fue. Me dice: pastor, yo me quedé solo en esa casa. Llegaron por las cosas, vaciaron la casa delante de mí y me quedé solo en esa casa. No tenía esposa, no tenía hijos, no tenía casa, no tenía nada, totalmente. Y tenía miedo de ir a la cárcel.
Pero a mí me impresionó la oración que este hermano hizo en esa ocasión. Él le dijo a Dios, cayó de rodillas en medio de su sala y le dijo: Señor, no te pido que me libres de este mal que me sobreviene. Me considero responsable de cada una de las cosas que me están pasando. Me lo merezco. Y si fui lo suficientemente hombre, dice que el oro así, para poder disfrutarlo, ahora voy a resistirlo. Pero por favor, lo único que te pido es que me des paz en mi corazón. Dice el hermano que no se levantó de allí, estuvo orando y repitiendo la misma oración. Pasó toda la noche orando. Al siguiente día se levantó y sintió una gran paz en su corazón. Y él dijo: ahora sí, Señor, venga lo que venga, no importa si tengo que estar en la cárcel el resto de mi vida, no importa, pero yo quiero estar en paz contigo. Se arrepintió, le pidió perdón al Señor. ¿Saben? Ojalá la historia dijera que el hermano se libró de ir a la cárcel. Pero la historia dice que el hermano tuvo que estar 15 años en la cárcel. Después de 15 años salió de la cárcel y gracias a Dios tuvo la oportunidad de recuperar a su familia, tuvo la oportunidad de recuperar sus cosas. Hoy tiene una empresa de venta de huevo de granja tremenda. En aquel entonces, cuando yo platicaba con él, tenía 2 camiones de 5 toneladas para su empresa que estaban a disposición de la iglesia, carros a disposición de la iglesia. Porque fue Dios quien me sacó de esa situación, decía él. Las consecuencias se tienen que vivir, se tienen que enfrentar. Porque Dios es un Dios de amor y te dice: vamos a enfrentarlas, pero lo vamos a hacer juntos. Eso es lo que le está diciendo a Jacob en ese sueño. Jacob, te equivocaste, no te voy a reprochar. Es más, aquí estoy. Yo soy Jehová, el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Isaac, y ahora tu Dios. Qué interesante. Porque Dios tiene que llegar a nuestras vidas, no por herencia de nuestros padres, sino por una relación, un encuentro con Él. Y eso es lo que está teniendo. La Biblia dice que Jacob se despertó en esa ocasión y llamó a ese lugar Betel, que significa casa de Dios. Ahora, hermanos, es importante, porque el tiempo se nos está terminando, es importante que nosotros entendamos que en esa ocasión la Biblia dice que Jacob tuvo que enfrentar ciertas circunstancias. Así como él era un engañador, la Biblia dice que lo engañaron. Su tío Labán lo engañó, le dijo: vas a trabajar 7 años por Lea, y entonces le dieron no por Lea, por Raquel, y le dieron a Lea y tuvo que trabajar 7 años más. Al final trabajó 20 años para Labán. Las consecuencias se tienen que vivir. ¿Ven qué interesante es cuando regresamos a lo que dijimos al principio? Mi vida la vivo como yo quiera y yo decido lo que yo quiero. Viendo todo este contexto, uno piensa y dice: ay, creo que es más importante pensar un poco más, considerar mejor mis decisiones, porque una mala decisión puede arruinarte los próximos 20, 25, 30, 40 años de tu vida. Pero la historia no termina ahí, gloria a Dios por ello. Es necesario que nosotros podamos leer lo que la Biblia dice con respecto a en Génesis capítulo 32. Dice la Biblia en Génesis capítulo 32. Después de haber encontrado tanto, después de haber pasado por tanto, el versículo 22, dice la Biblia: se levantó aquella noche, tomó sus 2 mujeres, sus 2 siervas y a sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues y les hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Jacob decide regresar a encontrarse con Esaú y a poder reconciliarse con él.
Y en esa ocasión Jacob tiene miedo, porque la última vez que vio a su hermano quería matarlo y con justa razón lo había engañado. Y ahora Jacob tiene miedo, pero en esa ocasión, dice la Biblia en el versículo 24, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Cuando el hombre vio que no podía con él, cuando el hombre vio que no podía con Jacob, tocó en el sitio del encaje de su muslo, en esta parte de acá, la cadera. Tocó, dice la Biblia. Tocó. Esta palabra hebrea es la misma palabra que se utiliza para cuando el ángel despierta a Pedro. Tocó. Es la misma palabra. Tocó en el sitio del encaje de su muslo y lo descoyuntó el muslo. Y Jacob luchaba contra él. Dice la Biblia que había un varón que estaba peleando con Jacob porque Jacob quería encontrarse con Dios y fue a apartarse a solas, y allí solas apareció un varón y empezaron una pelea. Lo interesante es que dice que el varón no podía con Jacob. Jacob era una persona terca, una persona necia, una persona que cuando quería algo se lo proponía. Y ahí está Jacob, el engañador, después de todo lo que ha sufrido, después de todos los golpes de la vida, todo lo que ha aprendido, ahora se aferra a ese hombre. Y vean lo que dice la Biblia. El hombre le dijo: déjame porque raya el alba. Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Creo, hermanos, que esta es la mejor oración que podríamos hacerle al Señor. Es la misma oración que este hermano allá en Tuxtla Gutiérrez hizo allí en esa casa sola. No me voy a levantar de aquí hasta que tú me des tu paz. No me voy a mover, Señor. No voy a dar ni un paso. No voy a tomar ninguna decisión si no siento que tu bendición está conmigo. Eso es lo que está haciendo Jacob. Ya se equivocó una vez. Ya arruinó su vida una vez. No lo va a hacer otra vez. Se va a enfrentar con Esaú. Va dispuesto a morir si es necesario, pero antes de hacerlo, quiere estar a cuentas con el Señor. Por eso Jacob se aferra y le dice: no te voy a soltar hasta que me bendigas. Vean lo que dice la Biblia, versículo 27. ¿Cuál es tu nombre?, le preguntó este hombre. Jacob respondió él. Entonces el versículo 28, el hombre le dijo: ya no te llamarás más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Saben qué significa Israel? Jacob significa engañador. Israel significa vencedor. ¡Wow! ¡Qué lindo nombre! ¡Qué cambio! Para la Biblia, para los tiempos bíblicos, el significado del nombre era muy importante. Y Dios mismo le dice: Jacob, tu vida hoy cambia. Deja de ser un engañador, deja de ser un estafador, deja de ser una persona que vive logrando lo que quiere por sus propias fuerzas, porque has luchado con Dios y has vencido. Pastor, ¿cómo que has luchado con Dios? La connotación hebrea que aparece aquí no es contra, sino es con. Eso es lo que está diciendo la Biblia, porque has luchado con Dios, porque en esta ocasión no tomaste tus propias decisiones, porque en esta ocasión no pensaste bajo tu propio criterio, porque ya aprendiste la lección, ya sabes que no podemos ser independientes de Dios, debemos depender de Él todo el tiempo. Y ahora has luchado no solo, sino ahora has luchado con Dios. Y por eso has vencido. Por eso te has convertido en un vencedor. Por eso eres una persona después de ser engañador. Ahora eres un vencedor. Pero saben, hermanos, podríamos terminar el sermón aquí y decir: gloria a Dios. Jacob cambió increíblemente. Aprendió la lección. Sufrió las consecuencias, aprendió que las decisiones no se toman a la ligera, aprendió que tiene que depender de Dios, que tiene que luchar con Dios para poder vencer. Pero la historia no termina allí todavía.
hay algo todavía más interesante. En esa ocasión, Jacob aprendió a reconocer sus faltas. Lo primero que tienes que hacer, querido hermano, para encontrarte con el Señor, es reconocer tus faltas. Reconoce en qué has fallado. Reconoce en qué te has equivocado. Cuáles son las faltas que has cometido delante de Dios. Y el Señor no solamente te ofrece una vida mejor en esta tierra. Una ocasión, mientras esperábamos a mi papá, mientras él estaba haciendo un mandado, bajó a hacer una diligencia y nos quedamos mi madre y yo en el carro. Y yo siempre era un niño preguntón, preguntaba todo. Y yo le dije, mamá, ¿de verdad crees que Jesús va a venir? ¿Desde cuándo se dice que Jesús viene y no viene? Mi abuelita, mamá de mi mamá, se murió creyendo que Jesús iba a venir y no viene. ¿Será que Jesús va a venir? Y me dijo ella, sí, hijo, Jesús va a venir, la Biblia lo dice y nosotros creemos en lo que la Biblia dice. Pero ¿cuánto tiempo más? Recuerdo que tenía 10 años en ese entonces. ¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar? Y si Jesús no viene, pero en esa ocasión le dije algo más a mi mamá. Aunque Jesús no venga, no me arrepiento de la vida que me han enseñado, le dije. Porque gracias a ustedes nací dentro de la iglesia. Gloria a Dios por ello. A mis 33 años, no sé a qué sabe el alcohol. Nunca he puesto un cigarro en mi boca. Ningún tipo de droga ha entrado en mi cuerpo. Y no necesito hacerlo para saber que no es bueno para mí. Pero yo le dije a mi madre, mami, gracias. Porque aun cuando Jesús no viniera, hemos vivido una vida buena. Somos una familia donde no se escuchan pleitos, sí gritamos de pronto. Pero mi papá no lo he visto llegar borracho nunca a mi casa. Cuando llega el viernes y se oculta el sol, en mi casa se escuchaban cantos y nos preparábamos para ir a la iglesia. Y toda la familia iba a la iglesia. Yo le decía, aunque Jesús no venga, no cambiaría esta vida por la otra. Pero ¿saben qué me dijo mi mamá? Hijo, me gustan tus palabras. Pero ¿sabes qué es lo más impresionante? Es que a pesar de esa vida que el Señor nos ofrece aquí en la tierra, Jesús sí va a venir. En esa ocasión yo estaba dudándolo, pero ahora lo creo más que nunca. Y lo creas o no, Jesús va a venir. Y Jesús está preparando un lugar para nosotros. ¿Y saben qué dice Apocalipsis capítulo 21? Dice la Biblia que la nueva Jerusalén, la santa ciudad, descenderá del cielo. Allí con los redimidos, con los que aceptaron a Cristo Jesús, con los que decidieron luchar con Dios para vencer. Pero ¿qué es lo impresionante de esto, pastor? Que esas 12 puertas de la nueva Jerusalén tienen los 12 nombres de los hijos de Israel. ¿Quién? ¿El engañador? ¿El traidor? ¿Y conocieron a sus hijos? ¿Engañaron y mataron y trataron de matar a su hermano? ¿Lo vendieron? No importa qué tan pecador llegamos a ser. No importa qué tan malos nos lleguemos a comportar. Si nosotros tenemos el deseo de aceptar a Jesús, Él tiene un lugar para nosotros allí, en ese lugar que ha preparado. Los nombres de los hijos de Israel van a aparecer en las puertas de la nueva Jerusalén. Y tus nombres, el tuyo y el mío, si así tú lo desees, aparecerán en el libro de la vida. Y el Señor, así lo imagino yo, Cristo Jesús, los va a leer en voz alta. Y cuando escuches tu nombre, al final de esa gran lista, el Señor dirá: venid, benditos de mi Padre, heredad la tierra que ha sido preparada para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Yo no sé ustedes, hermanos, soy un pecador, he tomado malas decisiones, pero hoy
Quiero luchar con Dios. Quiero vencer como Israel venció. Tomarme fuerte de Dios y decirle: no te voy a volver a dejar. No voy a tomar ninguna decisión sin ti. No voy a elegir nada si no es contigo. Yo quiero invitarte en esta hora. ¿Cuántos quisieran decirle al Señor en esta ocasión: Señor, yo quiero tener una vida contigo? No quiero tomar decisiones solo. Quiero que tú dirijas mi vida. Yo quiero invitarte, querido hermano, para que hagas un compromiso con Dios. El compromiso es que cualquier cosa que desees hacer, consulta al Señor. No podremos escuchar su voz audible. Ojalá pudiésemos. Fuese más fácil. Pero la Biblia dice que es lo que Él desea de nosotros. Si hay algo que tú quieres hacer que no va de acuerdo a los principios de la Biblia, no puede ser la voluntad de Dios, porque Dios no puede contradecirse. Y Dios no puede bendecir planes que van en contra de sus principios, porque Dios no puede contradecirte. Dios necesita que nosotros podamos ser fieles a Él, que podamos creer en Él, que confiemos, que esperemos. Aunque sea difícil, no es posible, no puedo encontrar un trabajo donde pueda yo dejar de trabajar en sábado, no puedo hacer esto. El Señor te dice: confía, no te desesperes, yo tengo el control total. Si te desesperas y quieres solucionarlo por ti mismo, van a pasar dos cosas. Número uno, las cosas no van a resultar como tú esperabas. Las cosas van a salir mal. Y número dos, nunca vas a ver un milagro de Dios. ¿Quieres ver un milagro de Dios? Confía en Él. Haz su voluntad, sigue sus principios. Y cuando parezca que todo se está derrumbando, entonces el poder de Dios se va a manifestar. ¿Quieres ponerte en las manos de Dios? Quiero invitarte a que te coloques de pie. Vamos a hacer una oración y quiero invitarle para que te coloques de pie. La intención de colocarnos de pie es que podamos nosotros hacer una decisión. Y esta decisión es importante hacerla visible. Si tú estás de pie es porque quieres que el Señor te guíe hasta ese lugar celestial que Él ha preparado para nosotros. Y yo lo creo, el Señor nos va a guiar. Solo que tenemos que aprender a esperar y confiar en Él. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por la historia de Jacob. Cuántas lecciones podemos aprender de él. Él sufrió y a través de su sufrimiento podríamos evitar sufrimientos nosotros. Señor, pero perdónanos, porque aun cuando vemos lo evidente, queremos hacer nuestra voluntad. Queremos tomar nuestras propias decisiones. Y aunque hemos caído 1, 2, 3 veces y seguimos cayendo, somos lo suficientemente orgullosos para no dejar de intentarlo solo. Pero en esta ocasión, al igual que Jacob, se aferró de ese ángel. Se aferró de ti, Señor, el ángel de Jehová. Tú mismo estuviste allí con Jacob. Se aferró pidiéndole tu bendición. Hoy queremos aferrarnos a tu voluntad. No queremos dar ni un solo paso si no es conforme a tus principios. Es probable que muchas personas que están aquí no han experimentado una vida contigo. Permite, Señor, que ellos puedan conocer el poder que tú tienes, el amor que tú tienes para con ellos. Quiero pedir que tu bendición nos acompañe a nuestros hogares, pero también que puedas traernos a través del Espíritu Santo el día de mañana para que tú sigas hablando a nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.